Bienvenidos a nuestro curso de matemática. El día de hoy vamos a platicar sobre razones y proporciones. Comencemos. Hablemos primero entonces de qué se tratan las razones y proporciones. Primero hablemos de las razones. Una razón es la comparación por medio de una división o cociente de dos cantidades. ¿Qué va a ser una razón entonces? Una razón no es más que una división. ¿Una división de qué? De dos números o dos cantidades que estamos comparando una con respecto de la otra. La razón de un número a otro es la división del primer número dentro del segundo número. Quiere decir que nosotros podemos comparar distancias, podemos comparar cantidades, dividiendo una cantidad dentro de la otra. Miremos un ejemplo para poder entenderlo un poco mejor. Tenemos 8 vehículos, de los cuales solamente 3 son para competencias. Además de los 8, 6 son de color rojo y 2 de color azul. La velocidad que alcanza un vehículo de competencia es de 350 km por hora, mientras que los otros solamente alcanzan una velocidad de 120 km por hora. Y nos hacen 3 preguntas. ¿Cuál es la razón entre los vehículos de competencia y los que no lo son? ¿Cuál es la razón entre los vehículos rojos y los azules? ¿Cuál es la razón entre la velocidad de los vehículos de competencia y los otros? Bueno, miremos qué es lo que tenemos. Para principiar, lo que me dice a mí aquí es que tengo 8 vehículos en total. Pero de esos 8, solamente 3 son de competencia y los otros no son de competencia. Entonces, si la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la razón entre los vehículos de competencia y los que no lo son? Por la definición sabemos que una razón es comparar dos números o dos cantidades. En el inciso A, ¿qué nos están pidiendo que comparemos? Que comparemos los vehículos que son de competencia con respecto a los que no son de competencia. Y si la razón no es más que la división de la primera cantidad dentro de la segunda cantidad, ¿cuál sería la primera cantidad? Los vehículos de competencia. ¿Y cuál sería la segunda cantidad? Los vehículos que no son de competencia. Por lo tanto, para el inciso A, mi razón entre los vehículos de competencia y los que no lo son serían 3, que son los vehículos de competencia, dividido 5, que serían los que no son de competencia. ¿Por qué? ¿De dónde saqué yo este 5? Si en total son 8 vehículos y solamente 3 son de competencia, ¿cuántos quedan que no son de competencia? Pues quedan 5. 8 menos 3 quedan 5. Por lo tanto, el inciso A dice que la razón entre los vehículos de competencia y los que no lo son es de 3 a 5. 3 vehículos de competencia y 5 que no son de competencia. Si realizamos esta fracción, esta división, obtenemos que la razón entre los vehículos de competencia y los que no lo son es de 0.6. ¿Qué quiere decir eso? Que la sexta o la 3/5 partes de los vehículos en total son de competencia. Miremos el inciso B. ¿Cuál es la razón entre los vehículos rojos y los azules? Como es una razón, sigue siendo una comparación entre dos cantidades. La primera dividida a la segunda. ¿Cuál es mi primera cantidad? Bueno, aquí primero, ¿qué es lo que vamos a comparar? El color de los vehículos. ¿Cuántos son rojos sobre cuántos son azules? Entonces, mi primer cantidad es el número de vehículos rojos. ¿Cuántos vehículos son rojos? Dice. Bueno, 6 son de color rojo y 2 de color azul. ¿Cuál sería la razón entonces para el inciso B entre los vehículos rojos y los azules? Sería la cantidad de vehículos rojos, que es 6, dividido la cantidad de vehículos azules, que son 2. Entonces, tenemos que la razón entre los vehículos rojos y los azules es de 6 medios. Y 6 dividido 2 es igual a 3. Quiere decir que la razón entre los vehículos rojos y los azules es de 3. Hay 3 veces más vehículos rojos que azules. Y para el inciso C, ¿cuál es la razón entre la velocidad de los vehículos de competencia y los que no lo son? ¿Qué vamos a comparar aquí? Los vehículos que son de competencia respecto a los vehículos que no son de competencia. ¿Ya? En cuanto a su velocidad. Dice que la velocidad de los de competencia es de 350 km por hora y de los que no son de competencia es de 120 km por hora. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Las velocidades de los que son de competencia y los que no lo son.
350 km por hora, que son los que sí son de competencia, dividido 120, que son los que no son de competencia. Por lo tanto, la razón de las velocidades es de 350 dividido 120 de 2.92. Quiere decir entonces que la razón entre los vehículos de competencia y los otros es de 2.92. ¿De acuerdo? Estas son las razones. Para poder nosotros trabajar con razones tenemos que saber algún tipo de lenguaje específico que se utiliza en las razones. Por ejemplo, si yo sé que una razón no es más que una fracción, pues normalmente cuando hablamos de fracciones tenemos un numerador y un denominador. Pues en las razones el numerador recibe un nombre específico y el denominador también. Tal es el caso que para una razón siempre mi numerador se va a conocer como el valor antecedente y el denominador se conocerá como el valor consecuente. Y la forma correcta de leer una razón es decir que la razón en este caso sería de 6 a 2. Supongamos que aquí estamos comparando el color de los carros. Tenemos que 6 carros son rojos y 2 de los carros serían azules. Por lo tanto, la razón entre los carros rojos y los azules sería de 6 a 2. Es la forma correcta de leer una razón. Miremos otro ejemplo. Un crayón de color amarillo mide 20 centímetros de largo, mientras que uno de color rojo mide 15 centímetros. Y me preguntan en el inciso A, ¿cuál es la razón entre la longitud del crayón amarillo y el rojo? ¿Qué es lo que estoy comparando aquí entonces? Las longitudes de los amarillos con respecto del rojo. ¿De acuerdo? En ese orden tengo que hacerlo. Es la cantidad del primero dividido la cantidad del segundo. En este caso, como son las longitudes, ¿cuánto mide el crayón amarillo? Bueno, mide 20. ¿Y cuánto mide el crayón rojo? Mide 15. Por lo tanto, la razón para el inciso A sería 20, que es la longitud del crayón amarillo, sobre 15, que es la longitud del crayón rojo. Por lo tanto, la razón de las longitudes es de 20 a 15. Pero yo sé que esta fracción pues la puedo simplificar. Le saco la quinta parte a 20, que es 4. Quinta parte de 15 es 3. Por lo tanto, la razón sería de 4 a 3. Si efectuamos la división, tenemos que la razón es de 1.33. Quiere decir que el crayón amarillo es 1.33 veces más largo que el crayón rojo. Y en el inciso B me preguntan cuál es la razón entre la longitud del crayón rojo y el amarillo. También vamos a comparar longitudes, pero ahora del rojo con respecto del amarillo. Aquí me interesa que vean que no es lo mismo que en el inciso anterior. En el inciso anterior íbamos a comparar siempre longitudes, pero la del amarillo con respecto al rojo. En cambio ahora es la del rojo con respecto al amarillo. ¿Por qué es diferente? Porque la razón siempre es la primera cantidad dividido la segunda cantidad. En este caso entonces para mi inciso B tendría que decir ¿cuánto mide la longitud del crayón rojo? Mide 15. ¿Y cuánto mide la longitud del crayón amarillo? Mide 20. Por lo tanto, aquí la razón sería lo que mide el crayón rojo dividido lo que mide el crayón amarillo, 15 sobre 20, que sería nada más decir que es de 15 a 20. Igualmente la podemos simplificar sacándole la quinta parte de 15 es 3, quinta parte de 20 es 4, la razón sería de 3 a 4. Si hacemos la división, tenemos que 3 cuartos o 3 dividido 4 es igual a 0.75. Por lo tanto, yo puedo decir que el crayón rojo es 0.75 de la longitud del crayón amarillo. Tiene únicamente el 0.75 de la longitud del crayón amarillo. De esa manera entonces vamos a trabajar nuestras razones. Hablemos un poco de las proporciones. Una proporción es la igualdad de dos razones. Bueno, ya sabemos entonces qué son las razones, que es la comparación entre dos cantidades. Las proporciones no son más entonces que la igualdad o igualar dos razones, ¿ya? Y cuando nos hablan de igualdad, ¿qué es? Es colocarle un signo igual a dos razones, sabiendo que las razones obviamente son iguales. Miremos un ejemplo. Un carro viaja a una velocidad constante de 80 km por hora
y el piloto registra la distancia recorrida a cada hora, obteniendo los siguientes datos. Y nos dan esta tabla. ¿Qué significa esta tabla? Dice que este carro hace un viaje y va a 80 km por hora, constante, una velocidad constante de 80 km por hora. Después de una hora de viaje, él ha recorrido 80 kilómetros. Una hora más tarde, es decir, cuando ya lleva 2 horas de viaje, recorre 160 kilómetros. A la tercera hora lleva recorridos 240 kilómetros. Y en su cuarta hora de viaje lleva 320 kilómetros recorridos. Si ustedes se dan cuenta, como es una velocidad constante, cada hora lo que recorre son 80 kilómetros. En una hora se recorrió 80, en la segunda recorrió 80 más, quiere decir que recorrió 160. En la tercera hora recorrió 80 kilómetros más, por lo tanto ya llevaba 240. Y luego 80 kilómetros más, por lo tanto acumuló 320 kilómetros recorridos. Y ahora me preguntan, ¿cuál es la razón de la distancia recorrida entre el número de horas? ¿Qué vamos a comparar? Lo que a mí me preguntan aquí es una razón. Quiere decir que tengo que comparar dos cantidades. ¿Qué vamos a comparar? La distancia recorrida con el número de horas. ¿Cuál va a ser mi primer valor entonces? Una distancia recorrida en un tiempo determinado, que será mi segundo valor. Por lo tanto, la razón puede ser, por ejemplo, la distancia recorrida, que fueron 80 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo recorrió? Bueno, lo recorrió en una hora. Sería entonces la razón de distancia con respecto al número de horas para la primera hora. Pero también puedo hacer una relación para la segunda hora. Decir que recorrió una distancia de 160 kilómetros en 2 horas. O puedo decir que recorrió 240 kilómetros en 3 horas, entonces su razón es de 240 a 3. O puedo decir que tiene una relación de 320 a 4, que no sería más que decir que recorrió 320 kilómetros en 4 horas. Como es una velocidad constante, todas estas razones son exactamente iguales. Si ustedes se ponen a analizarlo, 80 dividido 1 es 80, 160 dividido 2 es 80. 240 dividido 3 es 80. 320 dividido 4 sigue siendo 80. Es decir, todas estas razones son iguales. Por lo tanto, guardan una misma proporción. Como yo sé que entonces valen lo mismo, yo puedo igualar dos razones, sabiendo entonces que 80 es a 1 es igual a decir 160 es a 2. Y lo que tengo aquí no es más que una proporción, que es la igualación o ponerle un signo igual a dos razones que son iguales o que valen lo mismo, que son equivalentes. De hecho, entonces, esto como lo leeríamos, 80 es a 1 como 160 es a 2. Esta es la forma correcta de leer una proporción. 80 es a 1 como 160 es a 2. Puedo decir entonces también que yo sé que también es igual a esta. 80 es a 1 como 240 es a 3. Cuando hablamos de proporciones nosotros podemos escribirla de esta manera. A sobre B es igual a C sobre D. Lo que tenemos aquí es la igualación de dos razones, por lo tanto es una proporción. ¿De acuerdo? Pero tienen ciertas características importantes. Yo esto lo puedo escribir también como A sobre B dividido C sobre D, que no es más que la división de dos razones. Cuando yo tengo la igualación de dos razones, es decir, cuando tengo una proporción, tengo la característica o tienen la característica de poder escribirla como A por D va a ser igual a B por C. Si nosotros analizamos esto, A, ¿qué es? El numerador de mi primera razón. Y D, ¿qué es? Es el denominador de la segunda razón. B es el denominador de la primera fracción o razón. Y C es el numerador de la segunda razón. ¿Qué es lo que hicimos aquí entonces? Solamente sé que B está dividiendo acá. ¿Cómo pasa del otro lado? Pasa a multiplicar. Por lo tanto tengo B multiplicado por C. B pasó a multiplicar a C. Y D, que está dividiendo de este lado, el signo igual, pasa a multiplicar al otro lado. Por lo tanto me queda A multiplicado por D. ¿Qué es lo que tengo aquí?
Aquí lo que hicimos entonces fue despejar los dos denominadores y como ambos están dividiendo, pasan a multiplicar al lado contrario del signo igual. Es lo que tenemos aquí. Y esto se resume al decir que el producto de los extremos siempre es igual al producto de los medios. Esto se logra ver más en una situación como esta. Yo tengo que A y D son los extremos, porque son los que están hasta afuera, y B y C son los medios. Y me dice que el producto, que es un producto de la multiplicación entre los dos extremos, A por D, siempre va a ser igual al producto de los medios, B por C. Miremos otro ejemplo. Luis hará un viaje en carretera en su vehículo. Necesita llenar el tanque de gasolina. Observa que el galón de gasolina cuesta 25 quetzales, pero Luis solo tiene 100 quetzales. ¿Cuántos galones de gasolina podrá comprar Luis? Analicemos qué tenemos. Dice que Luis va a hacer un viaje y tiene que llenar el tanque. Cada galón de gasolina le cuesta 25 quetzales, pero Luis solo tiene 100. No puede llenar el tanque con eso. Lo que necesita saber es cuántos galones de gasolina puede comprar. Esto lo podemos resolver mediante una razón. ¿Y qué vamos a comparar? Vamos a comparar el precio de la gasolina con el número de galones que podemos comprar. Eso es lo que vamos a comparar. Por lo tanto, yo puedo decir que con 25 quetzales yo puedo comprar un galón. Con 100 quetzales, yo no sé cuántos galones puedo comprar. Precisamente esto es lo que necesito. Como estas dos razones se refieren tanto al precio del combustible o de la gasolina como al número de galones, yo puedo igualar estas dos razones, por lo tanto convertirlas en una proporción. Si yo tengo una proporción de 25 a 1 es igual a 100 a X, 25 quetzales cuesta un galón, 100 no sé cuánto me van a costar. Yo puedo aplicar esta propiedad de aquí y despejar esta X, pasarla a multiplicar aquí y este 1 pasarla a multiplicar del otro lado. Por lo tanto esto lo puedo escribir como 25 por X igual a 100 por 1. Yo tengo entonces que 100 por 1 es igual a 100 y este 25 lo que yo quiero hacer es despejar esta X, tengo que quitar este 25, está multiplicando, lo paso a dividir. Por lo tanto, X va a ser igual 100 por 1 dividido 25. 100 por 1 es 100, dividido 25 es igual, X entonces es igual a 4. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que yo puedo comprar 4 galones de combustible con 100 quetzales. O este Luis que está haciendo el viaje comprará únicamente 4 galones con los 100 quetzales que tiene. Una proporción podemos verla de otra forma. No es más que una regla de 3 simple. ¿Y cómo operamos nosotros una regla de 3 simple? Esa pues ya la aprendimos a trabajar desde segundo o tercero primaria. Pero recordémosla. Yo lo que puedo decir para plantear una regla de 3 es decir, si con 25 quetzales compro un galón, con 100 quetzales voy a comprar X galones, X cantidad de galones. Esta es una regla de 3 simple. Es decir, si con 25 compro 1, con 100, ¿cuántos compraré? ¿Y cómo operamos una regla de 3? El que está a la par de la incógnita, la multiplicamos en forma cruzada con el de arriba y ese resultado lo dividimos con este. Esa era la forma que operamos la regla de 3. Y si ustedes se dan cuenta, 100 por 1 dividido 25 es exactamente lo que nos arroja la proporción que nosotros planteamos. 100 por 1 dividido 25 es igual a 4. Quiere decir entonces que una proporción no es más que una regla de 3 simple.